Asambleísta Gilmar Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Señoras y señores legisladores, el Partido Sociedad Patriótica, la lista 3, como siempre, a favor de los más necesitados y por lo tanto a favor del incremento del bono de desarrollo humano, pero no como una solución definitiva, sí como una medida de emergencia para esa gran cantidad de ecuatorianos y ecuatorianas que no tienen ni para alimentarse, por el alto costo de la vida, por el incremento diario de los precios de los productos, principalmente de la comida, por la gran inestabilidad económica que estamos viviendo en el Ecuador, por la irresponsabilidad como administra la economía y los recursos del Estado el presidente Rafael Correa. El Partido Sociedad Patriótica, la lista 3, está a favor del incremento del bono. Si fuimos nosotros los que hace 2 años o más de 2 años planteamos el incremento de $15, pero técnicamente financiados, sin siquiera pensar quitarle a alguien para darles a los más pobres. ¿Y cómo no se va a poder? No es tan difícil. Si consideramos que el presupuesto general del Estado es de alrededor de $30.000 millones, el 10% son 3.000 millones. El 1% del presupuesto general del Estado son los $300 millones que se requieren para financiar estos $15. Apenas el 1%. Si Rafael Correa en realidad quisiera inmediatamente incrementar el bono de desarrollo humano, lo podría hacer reestructurando apenas el 1% del presupuesto general del Estado. Y Rafael Correa se gasta mucho más que eso, mucho más que los 300 millones en agresiva publicidad, en gastos reservados, en viáticos a la gran cantidad de viajes dentro y fuera del país. En las sabatinas movilizan un ejército de funcionarios públicos. Miles de millones de dólares se malgastan en contratos a dedo, a familiares y amigos, especialmente al ñaño. Préstamos vinculados a familiares y amigos igualmente. COFIEG, ministro de innecesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Sociedad Patriótica, ¿cómo no va a estar a favor del incremento del bono si en el año 2003, en el presupuesto general del Estado, sin quitarle a nadie, el presidente Lucio Gutiérrez incrementó el bono de $7 a $15, más del 100%, y con un precio del barril de petróleo de apenas $18 en el presupuesto general del Estado? Y en el 2003, alrededor de 1.300.000 personas recibían el bono. Al día del golpe de Estado, 900.000 personas aproximadamente recibían el bono. Esas cifras sí coinciden con la reducción de la pobreza del 7.7% que se logró en el gobierno de la lista 3, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, la cifra más alta de reducción de la pobreza en 2 años en la historia del Ecuador. ¿Cómo no vamos a estar a favor del incremento del bono? Si en la primera vuelta, y recuerden, señoras y señores asambleístas, en la primera vuelta de la elección presidencial del año 2006, fue Sociedad Patriótica la que planteó el incremento de $15 a $30 del bono de desarrollo humano. En esa época, Rafael Correa criticó ese aumento, dijo que era demagógico, pero en la segunda vuelta me copió y lo planteó, y planteó también este incremento a $30. Claro, y Rafael Correa con un barril de petróleo de más de $140, que llegó a costar, únicamente ha dado un bono de $30, que significa un 24%.
del precio del barril de petróleo. Y en el gobierno de Rafael Correa, en el año 2007, alrededor de 900.000 personas recibían el bono. Y ahora sí, claro, son alrededor de 1.900.000 personas. Ahí las cifras no coinciden. Si Rafael Correa habla de que ha bajado 5 puntos del índice de pobreza en 5 años, pero ¿cómo es que hay más que reciben el bono? Y lo peor, cuando recorremos el país, son miles y miles de ecuatorianas y ecuatorianos que se quejan. Unos que les han sacado del bono y otros que ni siquiera les toman en cuenta. El Partido Sociedad Patriótica está a favor del incremento del bono. Y si Rafael Correa, quitándole a los banqueros, sube a $50 en el gobierno de Lucio, inmediatamente se incrementarán los $15 adicionales, $15 que están técnicamente financiados, sin quitarle a nadie. Es decir, el bono será de $65. Y no solo eso, es importante que conozcan que también se va a duplicar el bono de la vivienda. No es justo que el pueblo pobre siga recibiendo esas cajas de cartón que reciben ahora como casas. Pero igual no podemos dejar de observar las incoherencias de esta ley. Y primero, no reúne las condiciones que establece el artículo 133 de la Constitución para hacer una ley orgánica. Este proyecto se limita a presentar reformas a 5 leyes existentes. No habla de la redistribución del gasto social, no habla, simplemente establece nuevos ingresos al fisco, nada más. Y esta ley además es ambigua porque no establece, no especifica en qué se va a gastar esos nuevos ingresos. Y esa ha sido una preocupación para nosotros, compañeras y compañeros. Es la principal preocupación. Y cuidado, somos cómplices o cuidado, vamos a socapar que Rafael Correa tenga más dinero para seguirse malgastando. Creo, compañeras y compañeros, que deberíamos establecer un candado para no dejar en libertad que el presidente siga malgastando este dinero o, lo que es lo mismo, vaya a parar al bolsillo de unos pocos vivos. Segundo, hay que reformar la ley de equidad tributaria. En la ley de equidad tributaria claramente establece que el IVA lo paga el consumidor final. Claro que Rafael Correa dice que van a pagar los bancos, pero para que esto sea verdad, tiene que reformarse la ley de equidad tributaria. No hace falta una sola declaración del presidente Rafael Correa, que sabemos miente a cada rato. Igualmente esta ley no tiene objeto ni ámbito. Y algo también grave, la libertad que se le da al SRI para que pueda obtener información de los movimientos económicos de todos los ciudadanos. Esto, primero, se va contra normas constitucionales. Segundo, afecta los derechos humanos, principalmente el derecho a la privacidad que tenemos todos los ciudadanos. Dejar en libertad, dejar en manos del SRI es de altísimo riesgo, compañeras y compañeros asambleístas, es de altísimo riesgo. Y tengan mucho cuidado, no vaya a ser que vaya incrementándose el temor que está generando esta ley en los usuarios de los bancos y vaya a pasar lo que pasó con los bancos en el año 2000. En el año 2000, que igualmente hubo la crisis bancaria, la primera víctima fue el propio inventor del modelo. No vaya a ser que ahora el mismo Rafael Correa sea la primera víctima de un desastre financiero
de consecuencias incalculables. Pero de ninguna manera tampoco vamos a ponernos en defensa de los banqueros. Si fuimos nosotros, y una de las principales causas para que aparezca y nazca Sociedad Patriótica, un minuto, señor presidente, fue justamente la lucha en contra de los banqueros corruptos. Fue justamente esa decisión de unirnos al pueblo ecuatoriano arriesgando nuestras vidas, la mayoría de aquí de los integrantes de nuestro partido y con muchos más integrantes de la oposición. Perdimos nuestra carrera militar, perdimos nuestra libertad por 6 meses por defender al pueblo en contra de los banqueros corruptos y en contra de Maguad, un gobierno de banqueros. No vamos a entrar a defender los bancos, pero claro, la pregunta es ¿dónde estaba el presidente Correa? ¿Dónde estaba el presidente Rafael Correa? Y coincidencialmente, en el gobierno de Rafael Correa es cuando más han ganado los banqueros, es cuando más utilidad han tenido los banqueros. Pero insisto, y con esto termino, señor presidente, insisto, no le dejemos en libertad al presidente Rafael Correa que convierta a los bancos y a las entidades financieras en otros COFIEC. Y lo que voy a decir, si tiene algún parecido, es pura coincidencia. Son alrededor de 40 bancos entre bancos y entidades financieras. Es decir, si es que el presidente Rafael Correa, como anda amenazando, decide estatizar estos bancos, van a tener 40 nuevos puestos para 40 primos del presidente. Es decir, el presidente y los 40 primos estarán administrando los bancos y las entidades financieras del país. Muchas gracias, señor presidente.